¿Y si les dijera que la persona a quien creen que deben perdonar no es esa figura externa que más los hirió, sino en realidad una imagen que vive arraigada en las profundidades de su propio subconsciente? ¿Y si les dijera que sanar no tiene que ver con cambiar la relación actual con su madre, sino con transformar la relación con esa imagen materna que aún ejerce un poder invisible sobre ustedes en su mente? Este video explorará una verdad incómoda, pero profundamente liberadora, que muchas personas evitan enfrentar: el impacto profundo y duradero del arquetipo materno sobre su desarrollo emocional, su sentido de identidad y, lo más importante, su capacidad de vivir libremente con su propia autenticidad. Este viaje, inspirado en los trabajos de Carl Gustav Jung, no es un viaje cómodo, pero es un viaje necesario, vital, porque hasta que no enfrenten esta parte fundamental, arraigada de ustedes mismos, sanar de verdad, romper esos ciclos, siempre se sentirá inalcanzable, incompleto. Carl Jung introdujo el término complejo materno para describir esos patrones profundos y complejos del subconsciente que formamos alrededor de la figura materna en la infancia. Estos patrones continúan dirigiendo y moldeando inconscientemente nuestras reacciones, expectativas y comportamientos emocionales mucho después de que crecemos, de que nos convertimos en adultos. El complejo materno no se trata de culpar a su madre. Se trata de ver cómo su huella psíquica, su eco, permanece y vive en su propio mundo interno, en su propia psique. Estas huellas a menudo moldean sus reacciones emocionales de maneras inexplicables que desafían la lógica. Pueden encontrarse profundamente activados, sacudidos incluso por la más mínima crítica. Pueden tener dificultades para aceptar amor puro sin dudar, sin cuestionar. O por el contrario, pueden encontrarse constantemente persiguiendo la aprobación y el reconocimiento de los demás, como si se hubieran vuelto adictos a ello. Estos no son simples defectos de personalidad, son síntomas de un guión interno, de un programa que se escribió en esos primeros años, los más sensibles, cuando su sistema nervioso estaba aprendiendo qué significaban el amor, la seguridad y la aceptación. Aunque su madre ya no esté físicamente a su lado, ese eco emocional que dejó puede ser confuso e incluso a veces doloroso. Quizás les dio amor condicionado. Si eres un buen niño, recibirás mi amor. Quizás esperó de ustedes mucho más de lo que podían dar, que cumplieran sus propias expectativas. Quizás estaba tan ocupada con sus propias luchas internas, con sus propias heridas, que no había espacio para su inocente lucha, para sus necesidades emocionales. Estas experiencias no solo lastiman en el momento, informan profundamente, moldean lo que creen sobre quiénes son, qué merecen. No están luchando realmente contra su madre. Están luchando contra una voz heredada, un patrón que aún susurra entre sus miedos, sus hábitos y sus momentos más vulnerables. Y reconocer esto, nombrar a este enemigo invisible, es el primer paso más importante en el camino hacia la liberación. Pero simplemente aceptar esta verdad no es suficiente. Necesitamos examinar más de cerca ese profundo mecanismo psíquico que dirige esta situación, el arquetipo mismo. En la psicología junguiana, los arquetipos no son personas individuales, son patrones fundamentales, ancestrales de experiencia y emoción que son universales a través del tiempo y las culturas. Y el arquetipo materno es uno de los más poderosos, de los más fundamentales. En su mejor forma, en su forma más ideal, representa nutrición, amor incondicional, seguridad y ese sentimiento de origen, de pertenencia. Pero cuando se deja sin integrar o cuando se distorsiona por experiencias traumáticas, puede convertirse en una prisión con barrotes invisibles que se manifiesta como control, miedo al abandono o una dependencia asfixiante. Esta madre interna no siempre es compasiva, acogedora. A veces es dura, crítica e implacable. Les dice que deben ser perfectos para ser amados,
que deben sacrificar sus propias necesidades, sus propios sueños para ser aceptados. Susurra que sus necesidades son demasiado, que poner límites es egoísmo, que sus ambiciones son peligrosas. Y esta voz, aunque lleve el tono de su madre, su lenguaje, sus palabras, en realidad ahora se ha convertido en una voz dentro de ustedes que se dicen a sí mismos. Y ahora, peor aún, inconscientemente cargan este arquetipo en sus propias relaciones adultas, especialmente en sus relaciones románticas. Esperan que sus parejas los rescaten, que les den crianza parental, que sanen esa herida que ni siquiera ustedes mismos han sanado, que llenen ese vacío. Y cuando no pueden cumplir con este estándar invisible y pesado, una y otra vez se sienten abandonados, decepcionados, como en la infancia. Pero no son ellos quienes los abandonan. El problema real es la proyección del arquetipo, la carga de esas necesidades infantiles no satisfechas sobre ellos. Para detener este ciclo, esta trágica repetición, primero deben nombrar el arquetipo, reconocerlo, separarse de él. Deben observar que su comportamiento, sus reacciones emocionales, están siendo dirigidas por esta imagen materna internalizada, por ese viejo programa. Así es como dejan de ser gobernados por el mito, por la historia del pasado, y así es como comienzan a escribir su propia narrativa nueva, su propia narrativa libre, pero incluso mientras intentan reescribir su historia interna, otra fuerza más insidiosa los retiene silenciosamente. El concepto de lealtad invisible del terapeuta familiar Bert Hellinger revela uno de los vínculos psicológicos más profundos y ocultos. Esa creencia profunda y arraigada de que sanar más allá del dolor de sus padres, de su destino, ser más feliz, más exitoso, es inconscientemente un acto de traición. En lo profundo puede haber un acuerdo del que no son conscientes, un contrato, un voto silencioso que se hicieron a sí mismos de que nunca serán completamente felices, de que nunca sanarán completamente, para que su madre no tenga que cargar sola con sus cargas, con su dolor. Esta lealtad a menudo se manifiesta en comportamientos autosaboteadores, en fracasos inexplicables. Justo cuando se acercan al éxito, de alguna manera rinden por debajo de sus capacidades. Cuando comienzan a sentirse seguros, en paz con el amor, con una relación, de repente se alejan, crean un problema, niegan sus propios deseos más profundos, sus pasiones, porque una voz dentro les dice que son demasiado, que no los merecen. Esto no son accidentes, son los ecos dolorosos de un niño que aprendió, que internalizó que superar la experiencia emocional de su madre, su dolor, significaba arriesgarse a perder su amor o perderla por completo. Incluso pueden encontrarse imitando inconscientemente, reviviendo su dolor, su destino, como una forma de conexión, de solidaridad. Si ella está sola, ustedes permanecen solos. Si ella fue silenciada, ustedes dudan en hablar, en encontrar su propia voz. Este reflejo inconsciente se siente como amor, como solidaridad, pero en realidad es un estancamiento psíquico, una prisión emocional en sí misma. Su dolor no es algo que puedan repetir, no pueden honrarla compartiendo su destino. Y su vida no es su historia de redención, su drama inacabado. La sanación aquí no es una rebelión negativa, un rechazo. La sanación es realineación. Es el coraje de poder decir, te honro al realizar mi propio potencial, al elevarme, no al quedarme atrapado. Te amo al sanar esas heridas dentro de mí, al romper ese ciclo, no al hacerlas eco en mi propia vida. El paso más poderoso, más transformador para romper este patrón es recriarse a sí mismos. Esto significa aprender a mostrarse a sí mismos ese cuidado, esa guía, esa compasión, esa aceptación que nunca recibieron de manera consistente, incondicional. Se trata de ser esa madre sabia y compasiva que ese niño herido, descuidado dentro de ustedes necesita. Esto comienza con escuchar. Cuando surja la tristeza, el dolor,
no la ignoren, no la repriman. Cuando surja el miedo, la ansiedad, no la minimicen, no intenten pasarla por alto con su lógica. Cuando se sientan abrumados, inadecuados, no se castiguen por ser débiles. En lugar de eso, deténganse un momento y pregúntense, ¿qué necesito ahora mismo? ¿Qué me diría una madre amorosa y sabia en este momento? ¿Cómo me trataría? Este tipo de crianza interna no es un proceso suave y pasivo. Por el contrario, es extremadamente disciplinado. Requiere una atención profunda, una vigilancia para notar cuando repiten las mismas dinámicas tóxicas, cuando ese crítico interno despiadado gana terreno o cuando sus propios límites comienzan a disolverse, a desdibujarse solo para mantener la paz, la armonía. Deben ser tanto nutritivos como protectores. Validen sus emociones, acéptenlas, pero al mismo tiempo guíense con la realidad, con la verdad del momento. Sosténganse en el fracaso sin vergüenza, sin culparse. Abrácense a sí mismos, descansen sin culpa, dense permiso. Celebren sus propios logros sin esperar aprobación de los demás, sin pedir permiso. Este es el renacimiento del valor propio, de esa fuerza interna. Y si esto les parece extraño, artificial al principio, es porque están haciendo algo completamente nuevo que nadie les enseñó, que nadie les mostró antes. Pero a medida que practican esta relación interna, esta autocompasión, se convierte en un terreno sólido que forma la base de todas sus demás relaciones, y desde este espacio finalmente pueden dejar de proyectar el arquetipo materno en los demás y encontrarlos como individuos completos e iguales. Esto nos lleva a la transformación final, la más liberadora. Romper el patrón no significa borrar su pasado, negarlo. Significa elegir conscientemente no permitir que defina más su futuro. Puede que nunca reciban esa disculpa que merecen, esa comprensión. Puede que nunca tengan esa presencia materna, esa calidez que anhelaron, que soñaron, pero ese ya no es el punto. El punto es que ya no son un niño. Ahora pueden elegir soltar la identificación con esa versión herida y victimizada de ustedes mismos del pasado. Pueden elegir soltar el mito, esa gran mentira de que la sanación requiere que otra persona cambie, que les dé algo. Y pueden elegir soltar vivir bajo esas viejas reglas restrictivas que fueron escritas para una versión de ustedes que ya no existe, que quedó en el pasado. Esto no es negar el dolor, ignorarlo. Esta es una decisión consciente y decidida de dejar de vivir en el sufrimiento, en ese dolor. Su hogar, su refugio, comienza al notar esos pequeños momentos en que dicen que sí para evitar sentimientos de culpa, cuando se hacen pequeños para evitar los celos, la crítica, cuando se disculpan por ocupar espacio, por ser ustedes mismos. Estos son los puntos de entrada. Estos son los ecos de esa voz materna heredada, de ese viejo programa dentro de ustedes. Cuestiónenlos. Pregúntense, ¿quién me enseñó esto y quiero seguir cargando con esto? ¿Quiero seguir llevando este peso? Ahí es donde comienza la madurez emocional, cuando dejan de actuar según sus hábitos, sus reacciones automáticas, y comienzan a actuar según sus propias intenciones, sus propios valores. Cuando permiten que sus valores guíen su camino, su futuro, no sus heridas. Cuando se atrapen cayendo en un viejo patrón, deténganse un momento, respiren profundamente y vuelvan a elegir conscientemente. Así es como se ve terminar el patrón en la vida real. No es un solo momento dramático y grande. Son miles de pequeñas revoluciones conscientes y valientes. Y no se trata solo de detener el dolor. Se trata de abrir espacio para algo completamente nuevo. Para una alegría que no requiere permiso ni aprobación. Para un valor propio que no requiere pruebas, que no viene de afuera. Para un amor verdadero e incondicional que viene sin comprometer su propia dignidad, su propia integridad. Esto es lo que recuperan cuando dejan de ser leales a lo que los rompió, a lo que los limitó,
Si estas reflexiones abrieron una puerta en su mente, si este video les recordó que hay un camino más allá de esos ciclos interminables, tengo una pequeña petición para ustedes. En la sección de comentarios abajo, escriban esta frase breve pero poderosa que expresa su decisión de dejar de cargar el peso del pasado y tomar la responsabilidad de su propia sanación y su futuro. El patrón lo termino yo. Con este comentario, compartan con nosotros su intención de romper esas cadenas invisibles transmitidas por generaciones y escribir su propia historia libre. Además, no olviden suscribirse a mi canal para más análisis de esta profundidad, conciencia psicológica y contenido de transformación personal. Recuerden, la verdadera sanación no comienza esperando que otra persona cambie, sino con el coraje de hacer un nuevo comienzo dentro de nosotros mismos.